Buenos días. El tema que veremos el día de hoy es traumatismo cráneoencefálico. Concepto. Se denomina TCE a todo impacto violento recibido en la región craneal y o facial. Es una causa frecuente en la consulta de los servicios de urgencia y la mayoría de ellos son leves. Los traumatismos en general constituyen la primera causa de muerte y discapacidad en personas menores de 45 años y sobre todo caballeros en países desarrollados, afectando principalmente a la población activa. ¿Por qué? A los 45 años cuando más productivo o de los años más productivos es una persona. De repente tener un TCE y poder quedar o llegar a tener una secuela neurológica va a tener una gran merma en la familia que depende de esa persona y no solo en ella, sino también va a tener un impacto directo en el país, ¿sí? Entonces, los TCE todavía son causa importante de secuelas neurológicas e invalidez con el costo económico y social que todo esto conlleva. Las lesiones cerebrales son el resultado de la transmisión directa de energía, la acumulación de sangre dentro del cráneo o una combinación de ambas. La energía transmitida del cráneo y al tejido cerebral subyacente puede causar una lesión directa tanto en el lugar de contacto como en un lado contralateral, el golpe o contracoup. Clasificación. Hay que clasificar. Yo tengo un paciente con TCE porque no vamos a manejarlos exactamente igual, ¿verdad? Un TCE leve. Glasgow de 14 a 15 puntos, el 80% de los casos. Un TCE moderado de 9 a 13 puntos con 10% de los casos. Y un TCE grave. Glasgow menor de 8 puntos, 10% de los casos. Otro tipo de clasificación según la OMS es fracturas de cráneo, ¿no? Fractura de bóveda, de base, huesos de la cara, otras fracturas inclasificables y múltiples fracturas que afectan cráneo y cara. Lesiones intracraneales, conmociones, laceraciones y contusiones, hemorragia subaracnoidea, subdural, extradural, hemorragias extracraneales postraumáticas inespecíficas o lesiones intracraneales de naturaleza inespecífica. Desde el punto de vista patológico, podemos tener una concusión o conmoción cerebral que en esta se caracteriza clínicamente por una breve pérdida de la conciencia, con un corto periodo de amnesia, seguida de una recuperación rápida y total sin ningún signo neurológico focal. O una lesión cerebral difusa, vamos a tener una lesión en la sustancia blanca. Una contusión cerebral. El contacto entre la superficie cerebral y el interior del cráneo da lugar a contusiones, sobre todo en los polos frontales, occipitales y temporales, ¿no? Que abarcan desde una simple mayugadura a una pequeña área cortical hasta lesiones extensas, a menudo hemorrágicas, de gran parte de la superficie cerebral con daño en la sustancia blanca y el mesencéfalo. Estas personas pierden el estado de conciencia durante más tiempo o no lo recuperan, o una vez que recuperan el estado de conciencia no están neurológicamente íntegros. Un ejemplo de ellos cuando los boxeadores, ¿no? Ahorita que está de moda los golpiza que está metiendo el Canelo Álvarez, es uno de los knockouts, ¿no? Desconecta al paciente completamente, ¿no? Podría ser similar a una contusión cerebral. Conceptos biomecánicos. Cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo animado, este se deforma y acelera de forma directamente proporcional al contacto, al área de contacto y a la energía aplicada. Cuando agarramos y golpeamos una pelota de playa, se deforma la pelota de playa y luego sale proyectada, sale eyectada, ¿no? Este mismo concepto biomecánico se aplica en el traumatismo craneoencefálico. Desde un punto de vista biomecánico, en la génesis de las lesiones resultante del TCE intervienen fuerzas estáticas y fuerzas dinámicas, ¿no? La estática es la compresiva y la dinámica sería la inercia. Ahora, hace rato comentamos que en las lesiones, en los TCE vamos a tener dos zonas de lesión. Una lesión primaria, donde vamos a tener el golpe y un contragolpe, ¿sí? Golpe y contragolpe. Déjenme saco mi plumón. Ok.
donde viene el impacto. Aquí está golpeado el paciente. Aquí recibe el impacto, no sé, un balón de fútbol, pongamos. O algo más grave. Entonces se deforma. Esta parte, el cerebro va a agarrar la fuerza y la inercia que está teniendo este golpe y lo va a acelerar en sentido contrario, bueno, en el mismo sentido. Y vamos a tener una segunda zona de lesión, ¿no? Ok, porque mi paciente tiene dos zonas de lesiones si el golpe fue aquí. Si mi golpe está aquí y aquí está el hematoma subgaleal, ¿por qué tengo lesiones aquí y acá? Ah, por eso el golpe y el contragolpe. De acuerdo con su vertiente etiopatogénica, tradicionalmente se ha diferenciado entre lesiones primarias o de impacto y lesiones secundarias o complicaciones. Las lesiones primarias, fracturas, contusiones, laceraciones y lesiones axonales difusas, son debidas básicamente al impacto. Esas se forman en el momento y a los mecanismos de aceleración y desaceleración, movimientos relativos del encéfalo respecto al cráneo, y ocurren según el concepto clásico de forma inmediata al traumatismo. Lesiones secundarias, hematomas, hemorragias, congestión vascular, edema, lesiones isquémicas o infecciosas, aunque se inician en el momento de la lesión, se van a presentar más tarde, más adelante. Aquí es donde nosotros podemos trabajar. Tenemos que tratar de evitar estas lesiones secundarias. ¿Cuál es la diferencia entre lesiones primarias y secundarias? No son las mismas, ¿no? Fracturas, contusiones son la lesión primaria y lesiones secundarias, otro tipo que vamos a ver ahorita más adelante. La diferencia clásica entre ambos tipos de lesiones es que sobre las primarias el médico no tiene ningún tipo de control, pero en las secundarias son potencialmente evitables y por lo tanto los podemos tratar de forma precoz. Ahora, estudios recientes han demostrado que la isquemia cerebral es la lesión secundaria de mayor prevalencia en los TCE que fallecen a causa del traumatismo. La isquemia puede ser causada por hipertensión intracraneal por una reducción de la presión de perfusión cerebral o ser secundaria a problemas sistémicos que ocurren preferentemente en la fase prehospitalaria, hipoxia, hipotensión y o anemia. Ahora, fíjense que este diagrama me gustó porque las lesiones primarias las denomina de impacto y son fracturas, contusiones, laceraciones y lesión cerebral axonal difusa, ¿no? Y las secundarias o evitables, infecciones, hematomas, edema cerebral, hipertensión intracraneal y lesiones hipóxico-isquémicas. Yo puedo evitar estas, ¿no? La mayoría. Entonces, ¿cómo vamos a tratar el antibiótico? Vamos a tratar de evitar que se edematice más el cerebro. Evitar a toda costa la hipertensión intracraneal porque esto nos hace mucho daño. Y lesiones hipóxico-isquémicas. Lesiones terciarias son cascadas metabólicas anormales. Las lesiones isquémicas desencadenan en muchos casos cascadas bioquímicas, liberación de aminoácidos excitotóxicos, entrada de masiva de calcio a la célula. Ok. Cuando nosotros tenemos una sustancia que facilita la excitación o aminoácidos excitotóxicos, estamos hablando, en este caso, de sinapsis química. La mayoría de las sinapsis en el cerebro son químicas. Y en la sinapsis química, todo el neurotransmisor que va a causar la despolarización de la neurona postsináptica, todos esos neurotransmisores están guardados en pequeñas vesículas. El único ion que puede causar la liberación de esto es la entrada de calcio. Cuando el calcio entra al botón presináptico, causa que estas vesículas se unan a la membrana presináptica y viertan su contenido al exterior. Entonces, un aminoácido excitotóxico va a favorecer la entrada masiva de calcio a las neuronas para causar liberación de todo esto. Pero aparte, todo esto me va a causar crisis convulsivas. Porque estamos estimulando muchas neuronas postsinápticas. Y además, tanto calcio intracelular me va a causar la activación de las caspasas y muerte celular, ¿sí? Estas cascadas son extremadamente lesivas para las células del sistema nervioso central y se ha demostrado que tienen una gran relevancia en la fisiopatología del TCE. Clasificación morfológica de las lesiones neurotraumáticas, ¿sale? Hemorragia intraparenquimatosa, yo tengo mi cerebro y tengo una lesión hemorrágica
que pudiera ser en cualquier parte dependiendo de la lesión. Yo tengo un hematoma epidural, ¿sí? Una luna llena, y un hematoma subdural está por debajo del espacio de la dura madre, que va a causar esta característica desviación del cráneo porque empieza a llenarse, ¿sí? Entonces tenemos si vemos una luna creciente, pues vamos a ver que es un hematoma subdural. Una luna llena, o lo que parecería ser una luna llena, pues un hematoma epidural, ¿va? Espero que no se les olvide con estas pequeñas analogías. Ahora, dentro del traumatismo craneoencefálico es muy importante o toma una relevancia muy grande la hipertensión intracraneal. ¿Qué es la hipertensión intracraneal? El aumento de la presión intracraneal. ¿Por qué es tan importante y cuidamos todo esto? La presión de perfusión cerebral es igual a la TA media menos la presión intracraneal. Por lo tanto, la presión de perfusión cerebral es directamente proporcional a la TA media e inversamente proporcional a la presión intracraneal. Ahora, yo tengo un paciente con una tomografía normal, pues no tengo incidencia de hipertensión intracraneal. Yo tengo un paciente con pequeñas lesiones, pero con una línea media central no desviada, yo tengo 28.6% de hipertensión intracraneal. Edema celular, ausencia de cisternas de las bases, ¿sale? No se alcanzan a ver las cisternas de la base, 63.2% de hipertensión intracraneal. Pero fíjense aquí, muy importante, yo tengo una desviación de la línea media, más de 5 milímetros, 100% de probabilidad de tener un cráneo hipertensivo. Cualquier lesión evacuada, 65.2%. ¿Qué es una lesión evacuada? Que yo tengo un hematoma epidural, subdural, intraparenquimatoso, lo hayan metido a quirófano, hayan evacuado y sacado ese hematoma, 65.2%. Y yo tengo una lesión mayor de 25 centímetros cúbicos, no evacuada, 84.6%. ¿Sale? La hipertensión intracraneal es muy importante en los pacientes con TCE. Hay que tomarla en cuenta, no puede pasar desapercibida por lo siguiente. El cráneo tiene una distensibilidad casi nula, ¿sí? Un pequeño cambio en el volumen me va a causar un gran cambio en la presión, ¿sí? No es así como el pulmón, que un gran cambio en el volumen me causa un pequeño cambio en la presión, no. En el cráneo, desafortunadamente, el cerebro está contenido dentro del cráneo, y el contenido, ¿qué es? El mismo encéfalo, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. 80% corresponde al encéfalo, 10% a la sangre y 10% al líquido cefalorraquídeo. Ahora, un aumento en cualquiera de estos, ya sea en el encéfalo por edema o por una masa tumoral, en la sangre porque tenemos una mayor dilatación del sistema venoso o un hematoma, y el líquido cefalorraquídeo porque tenemos alguna hidrocefalia no comunicante o algo por el estilo, me va a aumentar el volumen y por lo tanto me va a aumentar drásticamente la presión. El problema de esta presión, al estar una presión tan elevada, no va a poder permitir una adecuada perfusión cerebral, ¿sí? Aumenta la presión intracraneal, disminuye la presión de perfusión cerebral. Es como ustedes, cuando alguno de sus familiares está regando el jardín, está la manguera, están regando su jardín, llegan ustedes y pisan la manguera. Esa hipertensión intracraneal lo que hace es llegar a presionar tanto los vasos sanguíneos que no se puede irrigar adecuadamente el cerebro, ¿sí? Y si tomamos en cuenta que un cerebro con TCE en las primeras 24 horas pierde su capacidad de autorregulación, que es la autorregulación, la capacidad de un órgano, tejido o célula de mantener una vez su flujo sanguíneo entre ciertos rangos de presión, ¿no? Entre 60 y 150. Estos pacientes con TCE son muy susceptibles a la hipertensión intracraneal y esta autorregulación la tienen perdida.
Entonces tenemos que cuidar mucho la presión arterial para evitar esto. Concepto de herniación cerebral. Hablamos de una herniación cuando alguna parte de un órgano sale a través de la estructura anatómica que normalmente la fija, ¿no? Y todos conocen una hernia umbilical, una hernia inguinal, una hernia hiatal. Pero también tenemos hernias cerebrales. Y hablamos de una herniación cerebral cuando una parte del cerebro protruye a través de alguna estructura que ayuda en su fijación y o lo contiene, ¿no? Como la tienda del cerebelo, la hoz cerebral, cosas por el estilo. Y podemos tener subfaciales, transtetoriales, del agujero magno y extracraneales. La mortalidad en estas dos es muy alta, ¿no? Un extracraneal es un paciente que llega con un traumatismo craneoencefálico, fractura expuesta y tenemos salida de la materia encefálica a través de esa parte. Y el agujero magno, ¿no? Tenemos nuestro brazo del cráneo con nuestro agujero magno. Si tenemos una herniación del cerebro a través del agujero magno, ¿qué va a pasar? En la base del cráneo tenemos lo que es el bulbo raquídeo, el mesencéfalo, la médula oblongada, pues, se comprime. Y ahí está el centro del vasomotor, el centro de la ventilación, y puede llegar a ser fatal. Metabolismo cerebral. Vamos a hablar del metabolismo cerebral para entender la importancia de la presión intracraneal elevada. El metabolismo cerebral es todo lo relacionado con la función cerebral, desde los mecanismos automáticos de la respiración y los latidos hasta los productos más complejos y sofisticados de actividad de las neuronas, ¿no? Hay que tener en cuenta que necesitamos 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral. El flujo sanguíneo promedio es de 57 mililitros por cada 100 gramos por minuto de tejido cerebral. La materia gris normalmente son 100 mililitros por cada 100 gramos, la materia blanca 30 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Consumo de glucosa 5.5 miligramos por cada 100 gramos por minuto, ¿sí? Tomen mucho en cuenta esto porque luego quieren dejarle soluciones glucosadas a los pacientes para poderlos nutrir. Un paciente con TCE no podemos utilizar solución glucosada por la hiposmolaridad que tiene, que me puede facilitar más el edema cerebral, y además la cantidad de glucosa que tiene son ridículas para lo que necesita el cuerpo humano. Ni siquiera lo del cerebro lo alcanzamos a cumplir. Ahora, el cerebro pesa 1400 gramos y requiere un flujo sanguíneo de 798 mililitros por minuto, 49 mililitros por minuto de oxígeno y una glucosa de 77 miligramos por minuto. Multipliquen la glucosa por 60, que serían los miligramos por hora, y por 24 van a ver que es una cantidad muy grande de glucosa que necesita el cuerpo exclusivamente. Disminución de ciertos nutrientes hacia el cerebro. ¿Qué va a pasar cuando disminuye la cantidad de FiO2 inspirado, que normalmente es del 20%, 21 ya redondeado? Cuando tenemos un 17%, vamos a tener una disminución de la adaptabilidad a la oscuridad. Un 13% memoria de corto plazo disminuida. Ahora, si ustedes están estudiando en el lugar donde ustedes estudian normalmente, no aprenden, les cuesta trabajo, pues vamos a medir la cantidad de FiO2 inspirado que ustedes están teniendo ahí, ¿no? ¿Qué tal si está disminuido y no es culpa de ustedes? Entonces, si la memoria a corto plazo está disminuida, yo no voy a poder formar huellas de memoria, y por lo tanto, si no formo huellas de memoria, no voy a formar memoria a largo plazo. No creo que sea la falta de oxígeno, pero bueno, es una opción. Es un diagnóstico diferencial. Ahora, cuando tenemos un FiO2 de 80%, vamos a tener una pérdida de la conciencia. La glucosa es muy importante. Cuando tenemos una disminución del 50% a lo que normalmente tenemos, vamos a tener un paciente aletargado y en coma. Y si baja más, va a causar crisis convulsivas y muerte. El exceso de CO2 va a causar ciertas alteraciones, ¿no? Un órgano, tejido, célula, normalmente cuando tiene un vaso sanguíneo que lo alimenta con exceso de CO2 y disminución de O2, va a causar liberación de factores humorales locales que va a causar una vasodilatación.
Entonces ese vaso sanguíneo se va a vasodilatar para poder aportarle más oxígeno a esa célula. En el cerebro pasa lo mismo, pero hay un pequeño detalle. Habíamos quedado que la materia encefálica es el 80%, el líquido cefalorraquídeo 10% y el volumen sanguíneo 10%. Si el volumen sanguíneo, si yo estoy causando vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales por una falta de oxígeno, un aumento de CO2, ¿qué va a pasar? Va a aumentar esto y a lo mejor va a aumentar al 20%, ya no va a tener 100%, va a tener un 110%. Entonces, recuerden que un pequeño cambio en el volumen me da un gran cambio en la presión intracraneal. Y entonces el cerebro va a empezar a sufrir. Pero ustedes ya saben, si entonces un exceso de CO2 me causa vasodilatación, una disminución de CO2 y aumento de oxígeno, ¿qué va a pasar? Me va a causar una vasoconstricción. Y por lo tanto el volumen sanguíneo va a disminuir y la presión intracraneal va a disminuir. Es una de las pautas para tratar la hipertensión intracraneal. Jamás bajar el CO2 menor de 25, porque si lo bajamos más de 25, vamos a causar una vasoconstricción tan grande que podemos causar hipoxia y aumentar el daño. Entonces jamás están en 25, ¿sí? De 30 a 40 estamos bien. Ahora, el barrer el CO2 para bajar la presión intracraneal no me sirve siempre, no me sirve todo el tiempo, solo es momentáneo en lo que yo utilizo otras medidas para bajar la presión intracraneal. Evaluación y tratamiento inicial. El objetivo principal del tratamiento prehospitalario es la prevención de la hipotensión y de la hipoxia. ¿Qué pasa si mi paciente está hipotenso? Disminuye la presión de perfusión cerebral. ¿Qué pasa si mi paciente está hipóxico? Aumenta la presión intracraneal y disminuye la presión de perfusión cerebral. Entonces tenemos que evitar a toda costa la hipotensión y la hipoxia. El cerebro lesionado es especialmente vulnerable a las agresiones secundarias las primeras 24 horas. En un metaanálisis de ensayos clínicos y estudios poblacionales, la hipoxia menor de 60 milímetros de mercurio, una PO2 menor de 60, y la hipotensión, una presión arterial sistólica menor de 90, estuvieron presentes entre el 50 y 30% de los pacientes asociados con mayor probabilidad y un resultado desfavorable. Entonces, si yo a mi paciente le mantengo una adecuada oxemia, una adecuada PO2 y una adecuada presión arterial, pues a mi paciente le va a ir mejor. Manejo prehospitalario. Manejo de la vía aérea. Si el paciente está deteriorado neurológicamente, vamos a tener que manejar la vía aérea, ¿sale? Un Glasgow menor de 8, tubo. Control de la presión arterial y evaluación neurológica. No podemos tener un paciente con TCE sin haber hecho una adecuada valoración neurológica. Manejo de la vía aérea. Yo tengo un Glasgow menor 9 de 8 y el paciente tiene incapacidad de mantener una saturación mayor del 90%. Tenemos que hacer una intubación endotraqueal, ¿sí? Oxigenación adecuada a una PA2 mayor de 60 sigue siendo una prioridad. Y los aspectos específicos de este procedimiento se van a ver por separado, ¿va? Los signos vitales incluidos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado respiratorio, oximetría, capnografía y temperatura requieren un seguimiento continuo. Se evita escrupulosamente la hipoxia, la hipoventilación, hiperventilación, hipotensión y la hipoglucemia. ¿Qué efectos tiene el CO2 sobre la circulación cerebral? Creo que ya me adelanté y se los expliqué. CO2 elevado, vamos a tener vasodilatación y aumento de la PIC y por lo tanto disminución de la presión de perfusión cerebral. Un CO2 bajo, voy a tener una vasoconstricción con una disminución de la PIC y un aumento de la presión de perfusión cerebral. Bueno, no un CO2 bajo, un CO2 dentro de los parámetros normales. Se debe completar un examen neurológico lo antes posible para determinar la gravedad del TCE.
Vamos a utilizar la escala de coma de Glasgow. Y el examen pupilar es fundamental en los pacientes que tienen TCE. No debemos de evitar revisar el examen pupilar. Aquí es muy importante porque me puede hablar de si mi paciente se está herniando o no. Un paciente con anisocoria, algo está pasando, algo se está comprimiendo dentro del cerebro. Entonces vamos a ver, pupilas anisocóricas, algo está mal. Ambas pupilas dilatadas, algo está muy mal. La evaluación y el tratamiento del aumento de la presión intracraneal debe comenzar en el servicio de urgencias. Es muy importante tener en cuenta la triada de Cushing, ¿sí? Que es hipertensión, bradicardia y respiración irregular. Normalmente los pacientes que están con TCE están intubados, entonces no van a tener respiración irregular porque están conectadas a un ventilador. Hay que tener mucho ojo a la hipertensión. Si ustedes llegan a una sala de choque, cuando empiecen a hacer sus visitas, y de repente ven un paciente intubado con hipertensión, ¿no? 200 sobre 110, 200 sobre 120, con una frecuencia cardíaca baja, el paciente va a estar con 40, con 35. ¿Qué es lo que va a pasar? Este paciente tiene triada de Cushing, tiene un cráneo hipertensivo. ¿Por qué se eleva tanto la presión arterial? Muy bien. El estímulo vasoconstrictor más potente que conocemos, más allá de la endotelina, vasopresina, adrenalina, noradrenalina, es la isquemia cerebral. Cuando el cerebro empieza a tener una isquemia cerebral, voy a echar mano de todos mis sistemas necesarios y que tenga a la mano para poder aumentar mi presión arterial, para tratar de vencer esa presión intracraneal que me está evitando el paso de sangre. Yo tengo que vencer ese colapso que estoy teniendo, que me va a dar más sed, más hipertensión intracraneal al final, ¿no? Pero entonces el cerebro hace, el cuerpo humano hace lo necesario para poder mantener una presión de perfusión cerebral, ¿sí? Si la presión intracraneal está aumentada, la única forma de mantener la presión de perfusión cerebral es aumentar la presión arterial media. Y esos pacientes están liberando vasopresina, endotelina, sistema renina-angiotensina, aldosterona. Los músculos abdominales, los rectos abdominales se contraen para exprimir lo que es el hígado, el vaso, que son órganos reservorio, y mandar toda esa circulación a lo que es toda esa sangre a la circulación. Y es lo que estamos haciendo todo lo posible por mantener una presión de perfusión cerebral. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué tenemos la bradicardia? Esta hipertensión, cuando sale el volumen latido eyectado del ventrículo izquierdo, va a causar una dilatación tan grande de la aorta por la gran distensibilidad que tiene, que ¿qué me va a causar? Una respuesta vasoreceptora refleja que me va a causar bradicardia. Entonces yo tengo un paciente con hipertensión, con bradicardia y alteración de las respiraciones, es un paciente con cráneo hipertensivo. O tengo un paciente ya está intubado con hipertensión y bradicardia, vayan a checarle las pupilas de seguro están anisocóricas y ese paciente está sufriendo. Si no haces algo en ese momento por él, nos quedamos sin paciente. Intervenciones. Las soluciones que vamos a utilizar son cloruro de sodio al 0.9. Yo no puedo utilizar soluciones hiposmolares porque si no, ¿qué voy a causar? Más edema cerebral. Si yo tengo una solución, si a mi paciente, esta es una célula, este es un vaso sanguíneo, si a mi paciente yo le estoy poniendo soluciones hipotónicas, como glucosada, como Harman, ¿qué va a pasar? El agua va a salir y se va a ir a donde hay mayor osmolaridad y se va al intersticio y se va a ir a la neurona. ¿Y qué me va a causar? Edema cerebral. ¿Y qué me va a causar? Hipertensión intracraneal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usar soluciones isotónicas, isoosmolares como el cloruro de sodio para evitar esto. ¿Qué va a pasar? Si a pesar de eso yo tengo un gran edema cerebral, ok, podemos utilizar soluciones hipertónicas, cloruro de sodio al 3, al 7, al 10%, para que ahora pase lo contrario, el agua corra de la célula y del intersticio al vaso sanguíneo y la podamos eliminar mediante la orina. Entonces fíjense cómo es muy importante el juego con las soluciones. Tú no puedes tener un paciente con TCE y le dejaste glucosada, le dejaste Harman, porque nada más vas a deteriorar el paciente, ¿sí? Aparte de las soluciones hipertónicas, que las del cloruro de sodio que les comenté, tenemos el manitol. Y los vamos a utilizar en caso de hipertensión intracraneal. Entonces ya tenemos hasta ahorita dos tratamientos para tratar la hipertensión intracraneal. Una,
mantener mi CO2 adecuado o barrerlo y disminuir lo que es el edema cerebral por medio de soluciones hipertónicas. Control hipertensivo. Para poder hablar de este tema es necesario conocer ciertos puntos. Ya los comenzamos hace rato, ¿no? La autorregulación es la capacidad que tiene un órgano tejido celular de mantener una vez el flujo sanguíneo entre ciertos rangos de presiones, y aquí están. La autorregulación cerebral se interrumpe cuando en aproximadamente un tercio de los pacientes con TCE y se recomienda una presión de perfusión cerebral de 60 a 70 para mejorar la supervivencia y tener unos resultados favorables. ¿Cuál es la fórmula de presión de perfusión cerebral? Pues ya la vimos, ¿no? Aquí va a aparecer. TA media menos presión intracraneal. No puse por qué puse PPF. Me equivoqué, fue un error de dedo, perdón. Es PPC. Sedación. Dormir a los pacientes en caso de ser necesarios. Mandarlos descansar el cerebro para que no causemos mayor edema. Ventilación. Ya hablamos de que tenemos una PO2 mayor de 60 y evitar una vasoconstricción inducida por hiperventilación que puede causar una isquemia secundaria y empeorar los resultados de mi paciente. Cuidar mucho el CO2, por favor. Fármacos anticonvulsivos y monitorización electroencefalográfica. A pesar de que mi paciente está sedado, puede tener crisis convulsivas no manifiestas que me empeora el pronóstico. Yo tengo sedado, tengo dormido, pero puede tener crisis convulsivas no manifiestas. Entonces es muy importante que estos pacientes con TCE tengamos una monitorización electrocardiográfica. Perdón, electroencefalográfica. También electrocardiográfica para checar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y no se haga bradicardia, pero una monitorización electroencefalográfica para ver que no esté teniendo manifestaciones de crisis convulsivas no manifiestas. Manejo de la glucosa. Tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia se asocian con un peor resultado en una variedad de afecciones neurológicas. Está relacionado con el agravamiento de la lesión cerebral y se proponen varios mecanismos para esto, incluido el aumento de la acidosis tisular por el metabolismo anaeróbico, la generación de radicales libres y el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. La temperatura es muy importante. Si la temperatura está elevada, está aumentado el metabolismo. Y si está aumentado el metabolismo, menos descansa el cerebro, más flujo sanguíneo y más daño cerebral. Entonces, tenemos que evitar la hipertermia para que nuestro paciente el metabolismo lo tenga disminuido. Entonces tenemos una meta, una presión arterial sistólica mayor de 90, PCO2 de 35 a 40, PO2 mayor de 60, glucosa entre 90 y 150, temperatura de 36,5 a 37,5, ¿sí? Una PIC menor de 20 y medios mecánicos. ¿Cómo va a ser? Paciente con cabecera a 35, 45 grados de preferencia con collarín. ¿Por qué? Si no le ponemos collarín, el collarín es para mantener la cabeza derecha. Si mi paciente se voltea hacia el lado derecho o se voltea hacia el lado izquierdo, va a comprimir la yugular de ese lado y por lo tanto disminuye o dificulta el retorno venoso y aumenta la presión intracraneal. Entonces tiene que estar mi paciente con la cabeza derecha. Puede usar un collarín, puede usar alguna sábana enrollada, algo por el estilo. Y los medios médicos para poder mantener una presión arterial dentro de metas, todas estas metas, es analgesia, sedación y terapia hiperosmolar. Cráneo hipertensivo. La presión intracraneal elevada se asocia con un aumento de mortalidad y un peor resultado. Y se analizan medidas específicas respecto a esto. Las medidas estándares para tratar lo que es el cráneo hipertensivo van desde la intubación endotraqueal, elevación de la cabeza a 45 grados para favorecer lo que es el retorno venoso y disminución de la presión por aumento del volumen, ¿no? En este caso, temperatura abajo de 38 grados, una PO2 mayor de 65 milímetros de mercurio y una PCO2 de 30 a 40, un sodio sérico de 135 a 140 miliequivalentes. Si a pesar de esto el paciente tiene elevación de la presión intracraneal, tenemos que darle una pseudoanalgesia para mantener un RAS entre 0 y 2. Podemos agregar propofol de infusión o la sedación que sea necesaria para mantener este RAS.
Vamos a tener que hacer un drenaje ventricular externo en caso de que sea necesario y una terapia hiperosmolar entre 145 y 150 miliosmoles de equivalentes. Podemos utilizar sodio al 3, al 7, al 10% o mannitol, ya dependiendo de la experiencia de cada uno, es lo que vamos a utilizar. Paso 2, vamos que a pesar de esto sigue elevada, ¿qué vamos a tener? Identificación quirúrgica de la patología, incrementar la terapia hiperosmolar, ¿no? El sodio vamos a elevarlo de 150 a 160. Vamos a continuar con una sedación de propofol para mantener un RAS de -5. Incrementar la presión de perfusión cerebral arriba de 70 milímetros de mercurio para preservar la autorregulación. Ya hablamos mucho de autorregulación que se pierde en estos casos. Incrementar el FiO2 para llegar hasta la meta. A pesar de esto, tenemos una presión intracraneal refractaria que tenemos que hacer una craneotomía descompresiva, ¿sí? E identificar la causa quirúrgica, coma barbitúrico si es necesario y terapia hipotérmica de 32 a 34 grados centígrados. Es como vamos a manejar nuestro paciente con cráneo hipertensivo. Tratamiento inicial. Debemos instaurar técnicas simples lo antes posible, como elevación de la cabecera de 30 a 45 grados, optimización del drenaje venoso. No vamos a tener que mantener un cuello en una posición neutra, evitar que esté torcido, volteado hacia derecha o izquierda, porque eso disminuye el retorno venoso y aumenta la presión intracraneal. Hernia cerebral inminente. Los signos de una hernia inminente incluyen asimetría pupilar, pupilas fijas y dilatadas unilaterales o bilaterales, postura de decorticación o descerebración, depresión respiratoria, la triada de Cushing, que es bradicardia, hipertensión y respiración irregular. ¿Qué vamos a hacer si el paciente lo presenta? Intubación orotraqueal si aún no se ha utilizado, ¿sale? Elevación de la cabecera de 30 a 45 grados, hiperventilación para mantener una PCO2 aproximadamente de 30 milímetros de mercurio. Como medida de salvamiento, la hiperventilación reducirá de forma rápida y fiable la presión intracraneal. Ya explicamos el por qué. Recuerden jamás tener una PCO2 menor de 25 por el riesgo de una gran vasoconstricción y aumento de la isquemia. Uso de una dosis en bolo de un agente osmótico capaz de revertir transitoriamente la hernia cerebral. Podemos utilizar soluciones hipertónicas a base de sodio, ya sea 3, 7, 5, 10% o mannitol de 1 a 1.5 gramos por kilogramo. Y hay algunos artículos que mencionan que la dexmedetomidina se puede utilizar para los pacientes con daño cerebral. Neuroprotección, ¿no? Parte de la neuroprotección que nos manejan ciertos artículos es lo que ya lo vimos. Mantener un adecuado CO2, una reperfusión en adecuado que sea isquémico, mantener una adecuada hemoglobina de 10, una presión arterial media elevada, una presión intracraneal disminuida, evitar las crisis convulsivas y lo que es la fiebre. Uso de tratamiento, el impacto de los tratamientos en pacientes con cirugía traumática y lo que se basa en esos más que nada son las terapias hiperosmolares. Esto fue todo con respecto al tema de cráneo hipertensivo. Espero ya que haya sido de su agrado y nos estamos viendo en próximos videos.